Es muy fácil ver en nuestros días cómo la Iglesia, al igual que el pueblo de Israel, sirviendo a otros dioses, se ha ido apartando gradualmente del verdadero Dios y ha hecho amistad con el mundo. En esta oportunidad, el doctor Julio Jiménez, tomando como ejemplo un episodio muy decisivo en la historia de Israel, descrito en el capítulo 24 de Josué, nos hará un desafío a servir a nuestro Dios de la manera que a Él le agrada. Aquí les dejo con Julio. Damos gracias a Dios por la manera como Él está trabajando en medio de nosotros. Le damos gracias a Dios porque nuestro Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Y lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta este lugar. Y estamos seguros, estamos convencidos que el Señor va a hacer grandes maravillas en esta iglesia. Así que vamos rápidamente a nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué. Vamos a estar meditando en Josué capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 15. Josué capítulo 24, del 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y el versículo 11 dice lo siguiente: Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis queridos hermanos y amigos, la vida está llena de decisiones que tenemos que tomar. Y tenemos que pedir a nuestro Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas, porque de ellas depende nuestro futuro. Desde que nos despertamos hasta el anochecer, tenemos que estar tomando decisiones. Y en cada una de las etapas de nuestras vidas nos hemos encontrado con este dilema de tomar decisiones. En la historia de la humanidad podemos ver que el futuro de pueblos, ya sea para bien o para mal, fue el resultado de decisiones importantes que sus líderes tomaron
en un momento determinado en la historia de estas naciones. Y en la historia de Israel, el pueblo de Dios, esto no fue una excepción. Esta mañana estudiaremos un episodio muy decisivo en la historia de este pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Y el capítulo 24 de Josué nos dice que Josué ya era muy anciano y que muy pronto se reuniría con sus padres. Y la idolatría había tomado posesión del corazón del pueblo y ellos habían dejado a su Dios, Jehová, para servir a otros dioses. Ahora ellos tenían que tomar una decisión que decidiría el futuro de esta nación. Continuar con este pecado de idolatría y recibir la disciplina de Dios, o volverse a Él y servirle con integridad y en verdad. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la fuente de vida, porque tu palabra, Señor, es la fuente de transformación. Señor, te pedimos que esta mañana, que al contemplar, Señor, tu grandeza, que al contemplar, Señor, tu santidad, tu justicia, Padre Celestial, podamos ser movidos por tu Santo Espíritu, Señor, para servirte de la manera que a ti te agrada, Señor, para servirte con integridad y en verdad, Padre mío. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el estudio de esta mañana se titula Un desafío al servicio que agrada a Dios. Un desafío al servicio que agrada a Dios. Y en todo desafío siempre vamos a encontrar un desafiante. Y aquí en Josué capítulo 24, versículo 2, vamos a encontrar quién es este desafiante. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel. Y podemos ver fácilmente que el desafiante es nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel, a través de su siervo Josué. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que Josué, él estaba al lado de Moisés, sirviendo a Dios, siendo su asistente de confianza. Josué fue quien acompañó a Moisés al monte de Sinaí. Junto a Caleb, la palabra de Dios nos dice que él fue uno de los 2 espías a quienes Moisés envió a explorar la tierra antes de la conquista, y que trajeron un buen reporte, demostrando la fe y la obediencia a su Dios. Josué fue el sucesor de Moisés, elegido por Dios mismo. Fue uno de los 2 adultos que salieron de Egipto, y la palabra de Dios nos dice que entraron a la tierra prometida. Mi querido hermano, mi querido amigo, Josué era un gran conquistador, un hombre esforzado, valiente, íntegro en el servicio a su Dios. La manera como nos comportamos, la manera como nos conducimos en este mundo, muestra a los demás cuán sólido es nuestro compromiso en servir a nuestro Dios. Hemos visto el desafiante, Josué, un hombre esforzado, valiente, íntegro en su servicio a Dios. Pero en todo desafío, siempre se escoge un lugar para hacer ese desafío. Y la palabra de Dios en el versículo 1 nos va a mencionar este lugar. Versículo 1, estamos en Josué capítulo 24. La palabra de Dios dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem, hermanos, era un valle hermoso entre el monte de Baal y el monte de Gerizim. Estaba localizado algunas pocas millas al noreste de Silo, en Efraín. Es aquí, en este lugar, donde Abraham recibió la promesa que a su descendencia se le daría la tierra prometida. Es aquí, en este lugar, en respuesta a lo prometido, Abraham edificó un altar a su Dios. Aquí, en su retorno de Padán Aram, Jacob también se detuvo para enterrar los ídolos que su familia había traído, renovando formalmente el pacto con su Dios. Aquí, en este lugar de Siquem, también vemos que
después de la primera etapa de la conquista, Josué edificó un altar de piedras para su Dios. Aquí en este altar de Siquem, Josué escribió delante de los hijos de Israel una copia de la ley de Moisés. Aquí entre los montes de Gerizim y Ebal, Josué dio lectura a las bendiciones y las maldiciones, y de esta manera Israel reafirmó una vez más el pacto que tenía con su Dios. Josué tuvo una buena razón para convocar al pueblo de Dios en este lugar, Siquem. Siquem, hermanos, era un recordatorio histórico. Siquem era un testigo viviente entre el pueblo de Dios y él. No había otro mejor lugar que Siquem para llevar a cabo este desafío. Hemos visto el desafiante, Josué, un hombre valeroso, conquistador, íntegro en el servicio a su Dios. Hemos visto el lugar del desafío, Siquem, un lugar, un testigo viviente entre este pueblo y su Dios. Pero en todo desafío siempre existe un preámbulo a ese desafío, siempre existe un contexto que nos va a ayudar a entender por qué es que se está llevando este desafío. Y en los versículos 2 al 13, en los versículos que hemos dado lectura, se encuentra, hermanos, la narración más breve, sin embargo, más detallada de la historia de Israel. Si usted quiere enterarse quién era Israel, lea estos 12 o 15 versículos. Y en estos 12 versículos se nos menciona los orígenes de este pueblo en Abraham, en Ur de los Caldeos, una nación entregada a la idolatría. Se nos menciona su elección de entre todas las naciones para venir a ser el pueblo de Dios, escogido según su gracia, su compasión y su misericordia. Se nos menciona también su nueva condición, de la idolatría en Ur de los Caldeos, al conocimiento del Dios vivo y verdadero, de la esclavitud en Egipto a la libertad en Canaán, su heredad dada por Dios, de peregrinos y errantes en el desierto, a estar establecidos en ciudades que ellos nunca edificaron y gozando de todas las bondades de una tierra en la que ellos nunca trabajaron, una tierra que la palabra de Dios nos dice que fluye leche y miel. Cuando leemos estos 12 versículos, todo lo que hemos mencionado, solo podemos ver, hermanos, el amor, la gracia, la misericordia, la compasión de Dios por su pueblo. Y sobre todo podemos ver el cumplimiento fiel a cada una de sus promesas. Cuando leemos estos 12, 15 versículos, hermanos, el flujo de pensamiento se dirige a declarar que toda la grandeza en la historia de este pueblo, el pueblo de Israel, fue el resultado de la intervención divina, fue el resultado de la mano poderosa de Dios obrando en medio de su pueblo. Y en estos 12 versículos podemos ver que el pronombre yo, refiriéndose a la persona misma de Dios, se nombran 18 veces. Hemos visto el desafiante, hemos visto el lugar del desafío, Siquem, hemos visto este preámbulo, este contexto, la mano de Dios moviéndose en medio de su pueblo para cuidarlo, para protegerlo. Pero en todo desafío siempre hay un problema. Siempre hay un problema que desencadena este desafío. Y hermanos, el libro de Josué nos habla, hermanos, que no pasó mucho tiempo después de la conquista de Canaán, que el pueblo de Israel comenzó a imitar a sus vecinos, siguiendo a dioses falsos y cayendo en este terrible pecado que es la idolatría. La tentación fue muy grande. Ellos dejaron ciertas naciones en la tierra que por mandato divino Dios les había enviado destruirlas. Ellos comenzaron a dar a sus hijas y hijos en matrimonio con los hijos e hijas de estas naciones vecinas. Ellos comenzaron a seguir las costumbres y tradiciones de ellos, especialmente en lo concerniente a la agricultura. Ellos, poniendo su confianza y dependencia en Baal, el dios de la fertilidad, copiaron los ritos, los sacrificios y fueron tras este Dios sirviéndolo. Rápidamente se olvidaron que Jehová Dios, Jehová Jireh, era el proveedor y sustentador de su pueblo. Ellos se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto y los había traído a Canaán.
Ellos olvidaron rápidamente que Dios había cuidado de ellos de una manera maravillosa en el desierto. Se olvidaron que Dios había luchado por ellos. Se habían olvidado que Dios había hecho de ellos una nación grande y temible. Hemos visto el desafiante, hemos visto el lugar donde se llevó a cabo o se llevaba el desafío. Hemos visto el preámbulo, el contexto histórico y hemos visto el problema que desencadenó este desafío, el problema grande. Dios estaba terriblemente enojado con este pueblo que lo abandonó para ir en pos de falsos dioses. Ese era el problema. Pero en todo desafío, mis hermanos, siempre hay un argumento que el desafiante va a utilizar para poder animar a la otra persona a que responda positivamente. Y podemos ver en los versículos que hemos dado lectura, podemos ver que hay algo muy importante en ese relato que Dios está comunicando a su pueblo. Y que aunque no se encuentre, hermanos, este mensaje abiertamente escrito, este mensaje está implícito en él, está embebido en él. Y es este mensaje que Josué lo va a usar como un argumento para desafiar y animar al pueblo de Dios a dejar los dioses falsos, a consagrar su vida a Dios y a servir a su Dios con integridad y en verdad. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos y meditamos en esos 12, 15 versículos que hemos dado lectura, si bien es cierto, podemos ver la mano de Dios poderosa, moviéndose en medio de su pueblo, cuidando y protegiendo a su pueblo, pero también podemos ver en esos mismos versículos que Dios había derramado su juicio contra todos estos pueblos, contra Egipto y todas las naciones que ocupaban la tierra de Canaán, conocidas en su conjunto como los amorreos. Las maravillas que hizo Dios en Egipto, las 10 plagas, incluyendo la muerte de los primogénitos, la destrucción del ejército de Faraón. Podemos ver, hermanos, la destrucción de cada una de estas naciones que ocupaba el territorio prometido. Podemos ver la destrucción de adultos, ancianos, hombres, mujeres, niños, niñas, animales. Todo fue destruido por Dios, usando como instrumento a su pueblo, Israel. Y en Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 16, encontramos la razón por qué es que Dios trajo juicio contra estas naciones. Después de más de 400 años, mis hermanos, nuestro Dios, después de esperar pacientemente el arrepentimiento de estas naciones, Él encontró el corazón de estos hombres y mujeres endurecido. La maldad del amorreo había llegado a su colmo ante los ojos de Dios. El día del juicio había llegado para estas naciones. Este es el mensaje que Dios estaba comunicando, hermanos, a su pueblo. Si bien es cierto, hermanos, que nuestro Dios es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso y fiel a sus promesas, pero Él también es un Dios santo y celoso. Dios justo que no contenderá por siempre con el pecado y que demanda un servicio con integridad y en verdad, un servicio exclusivo a Él. Dios, hermanos, no quiere ser compartido con otros dioses. Esto es algo que Él detesta y aborrece, lo encontramos en la palabra de Dios. Dios demanda todo nuestro corazón, todas nuestras afecciones. Así como Él trajo juicio a estas naciones, Él haría lo mismo con Israel, su pueblo, si es que no se arrepintiera de su idolatría. La palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios digno de ser temido. Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hemos visto el desafiante, hemos visto el lugar del desafío, hemos visto el preámbulo al desafío, hemos visto el problema del desafío y hemos visto el argumento que nuestro Dios a través de Josué está usando para poder animar a este pueblo a dejar la idolatría.
Y en los versículos 14 y 15, quizás podemos leerlos, los versículos 14 y 15, podemos encontrar cuál era este desafío. La palabra de Dios dice así: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí encontramos, hermanos, el desafío que Dios trae a su pueblo a través de Josué. El desafío, hermanos, era este: teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses falsos. Es interesante, hermanos, que Josué comienza con un llamado a temer a Jehová. Fíjense lo que él dice. Dice: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y aquí estaba, hermanos, el gran problema. Si bien es cierto, nuestro servicio a Dios proviene de nuestro amor hacia Él, de un corazón agradecido por todas las cosas que Él ha hecho y hace en nuestra vida, el temor a nuestro Dios, escúcheme bien, hermanos, el temor a nuestro Dios, el recordar, hermanos, su santidad, el contemplar su grandeza, su justicia y su demanda de un servicio exclusivo a Él, es uno de los principios que nos llevará a ofrecerle un servicio que a Él le agrada, un servicio con integridad y en verdad. La manera como Josué presenta el desafío, él no deja una tercera opción. Él les está diciendo lo siguiente: o están sirviendo a Dios o a los dioses falsos. No hay un lugar intermedio. Y la Biblia nos relata que como un buen líder, Josué da el ejemplo de compromiso a su Dios. La decisión que él toma no fue una decisión forzada, sino fue algo espontáneo, algo de su voluntad. Su decisión de servir a su Dios no estuvo, hermanos, condicionada a la decisión de los demás. Y sobre todo Josué entendió que como un líder y sacerdote de su familia, escuche bien, mis hermanos, especialmente los hombres, como un líder y sacerdote de su familia, Josué, él tenía la responsabilidad de ver que toda su familia esté sirviendo a este gran Dios. Esta declaración de Josué de integridad, fe y obediencia ha inspirado a través de la historia de muchas generaciones a creyentes. Hemos visto el desafiante, hemos visto el lugar del desafío, hemos visto el preámbulo, el contexto histórico, hemos visto el problema, hemos visto el argumento que Dios utiliza para animar a este pueblo a responder de una manera positiva. Hemos visto el desafío en sí. Y en los versículos 17 en adelante, hermanos, vamos a encontrar el registro de la respuesta positiva que este pueblo de Israel dio a Dios a través de Josué. Y de la manera como es que ellos se comprometieron a servir exclusivamente a su Dios, entregándole solo a Él el corazón y dejar a un lado a los dioses falsos. Ellos reconocieron quién era Jehová su Dios, un Dios fuerte, grande, soberano, santo, justo y celoso, que no sufriría por siempre sus rebeliones ni pecados y que traería juicio contra ellos de la misma manera, escuchen, de la misma manera que Él hizo con las otras naciones. Un desafío al servicio que agrada a Dios. Y para terminar, la palabra de Dios nos dice en Romanos, capítulo 15, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice que las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Y lo que hemos estudiado, hermanos, es para nuestro propio beneficio, para nuestra propia enseñanza. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1,
versículos 17 y 18, dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mire lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Conducíos en temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y la palabra vana, hermanos, viene de una raíz griega, mataios, que significa vacío, ídolo, camino a la idolatría. Y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, es lo siguiente: que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vida de idolatría. Y nosotros sabemos que un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Es todo aquello que se interpone entre nosotros y el servicio a nuestro Dios, y no necesariamente los objetos de madera, de piedra, de metal, a los que usualmente nos referimos como ídolos. Un ídolo podría ser tu propia pareja, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu casa, tu carro, tu misma apariencia. Cualquier cosa que se interponga delante de tu persona y el servicio a tu Dios, eso es un ídolo. Es muy fácil ver en nuestros días cómo es que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, gradualmente, pero de una manera sostenida, nos hemos apartado de nuestro Dios y hemos hecho amistad con el mundo. Hemos copiado sus costumbres, su estilo de vida, sus principios, a tal punto que no hay diferencia entre nosotros y el mundo. Nos hemos olvidado lo que el apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nos hemos olvidado de nuestra misión, del por qué estamos aquí. Nos hemos olvidado del apóstol Pedro, que nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar a un mundo que vive en tinieblas las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. En lugar de servir a nuestro Dios, muchos de nosotros, en nuestro afán de gozar de los placeres de este mundo, estamos sirviendo a muchos dioses, a muchos falsos dioses, a muchos ídolos. Nos hemos olvidado quiénes somos, de dónde nuestro Dios nos ha rescatado, a dónde nos ha traído. Nos hemos olvidado de sus promesas cumplidas en nuestras vidas, sus cuidados, su protección, su mano poderosa luchando a nuestro favor. Nos hemos olvidado y nos hemos acostumbrado, hermanos, tanto a esta vana manera de vivir. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a esta vida de idolatría, que aún somos incapaces de ver cuánta ingratitud hemos acumulado hacia nuestro Dios. Pero sobre todo, igual que el pueblo de Israel, escúchenme bien, nos hemos olvidado quién es nuestro Dios. Un Dios santo, justo, fuerte y celoso, fuego consumidor, que demanda santidad de sus hijos, que demanda el ser amado con todo nuestro corazón, que lo amemos con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que demanda, hermanos, un servicio exclusivo a Él, que demanda un servicio con sinceridad, con integridad y en verdad, y que no sufrirá para siempre nuestras rebeliones y pecados, sino que por el contrario, Él traerá juicio a nuestras vidas si no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Al igual que Josué, quiero terminar diciendo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses falsos que este mundo ofrece, o a Jehová, nuestro Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi querido hermano, ruego a Dios que esta
tarde. Esta también sea tu decisión, que hagas de este altar, el Siquén en tu vida, un lugar que te haga recordar por el resto de tus días el compromiso que hoy estás haciendo con tu Dios. Y que en esta nueva etapa, que como iglesia, nuestro Dios nos permite vivir, este día sea el comienzo de una vida de victoria, sirviendo a nuestro Dios con integridad y en verdad hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Si hay una persona que quisiera servir a este gran Dios, lo primero que tienes que hacer, mi amigo, es recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos, líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino a salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.